Desde siempre la gente ha querido saber su futuro, ¿no? Consultando oráculos, videntes, todo para entender su supuesto destino. Pero, ¿y si ese destino no estuviera en las estrellas, sino en un programa instalado en nuestra mente desde la infancia? El análisis transaccional, con Eric Berne a la cabeza, le dio un giro a todo esto. Cambió esa idea mágica por un concepto científico increíble, el guión de vida. Y esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Nuestra vida es el resultado de fuerzas misteriosas o de un plan inconsciente? Pensemos en ello como el software de una computadora biológica, uno que fue escrito cuando éramos demasiado pequeños como para darnos cuenta. Bueno, vamos a meternos de lleno a desentrañar este programa oculto. Para empezar, pongamos las bases con la definición del propio Eric Berne. Ojo a las palabras clave: programa en marcha, primera infancia e influencia parental. Y lo más fuerte de todo, dirige los aspectos más importantes de la vida. Es un plan que, aunque no lo recordemos, sigue corriendo en segundo plano. Ok, para analizar esto bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender qué es exactamente el guión. Después, veremos cómo se forma. Vamos a desglosar sus partes, a ver en qué se diferencia de un plan de vida consciente. Y, al final, la gran pregunta: ¿se puede reescribir? Muy bien, empecemos con la primera parte. La mejor forma de entenderlo es con una analogía. Pensemos en el cerebro como una biocomputadora superpotente. El guión de vida vendría a ser como el sistema operativo, ese programa principal que se instaló hace mucho y que decide cómo procesamos el mundo y cómo reaccionamos. Y lo verdaderamente increíble de este programa es su función. De forma totalmente inconsciente, el guión nos da respuestas ya hechas a las preguntas más profundas de la vida. Es el que nos dice quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo son los demás. Básicamente determina si nos vemos como príncipes o como sapos, como ganadores o como perdedores. Ahora, ¿cómo se escribe este programa? ¿Quiénes son los programadores? Bueno, la respuesta, como ya se pueden imaginar, está en nuestro primer entorno, la familia. ¿La niñez es esa etapa clave donde se ponen los cimientos de todo este guión? A ver, todo grupo familiar ya tiene sus propias necesidades, sus dinámicas, sus roles, muchas veces inconscientes. Y claro, espera que cada nuevo miembro se amolde a eso. ¿Cómo lo logra? Pues reforzando los comportamientos, pensamientos y emociones que le sirven e ignorando o castigando los que no. Esta imagen lo dice todo. Somos moldeados para ser una pieza que encaje perfecto en el rompecabezas psicológico de nuestra familia. Y lo más curioso es que, de adultos, vamos a buscar inconscientemente otras piezas que nos permitan armar ese mismo rompecabezas una y otra vez. El motor de todo esto son las llamadas condiciones de supervivencia. El niño aprende qué tiene que hacer para recibir caricias, o sea, para que reconozcan que existe. Miren el gráfico. Se calcula que solo un 10% recibe el mensaje de «vive sin condiciones». Un aplastante 80% recibe un «vive mientras», ya sabes, mientras no me dejes, seas el mejor o estés enfermo. Y un trágico 10% recibe el mensaje de «no vivas». Estas condiciones son literal los cimientos del guión. Ya que sabemos por qué y cómo se forma, vamos a lo bueno, a descifrar el código. ¿De qué está hecho el guión exactamente? Pues está compuesto por mensajes de nuestros padres, que se transmiten de formas muy pero muy específicas. Esto que vemos es la matriz del argumento, un diagrama clave en el análisis transaccional. Nos permite ver cómo viajan los mensajes desde los estados del yo de los padres, padre, adulto y niño, hacia los estados del yo del hijo, que en esa etapa es fundamentalmente puro niño. Y aquí está el meollo del asunto. Los mensajes más potentes, los que se conocen como mandatos, no son lo que los padres dicen, sino lo que hacen y sienten. Vienen de su propio estado niño, de sus miedos, sus deseos, sus heridas. Son mensajes no verbales, inconscientes, y se graban a fuego en el niño del hijo, creando prohibiciones como «no sientas», «no crezcas» o «no existas». Y aquí viene el cortocircuito, el famoso doble mensaje. Mientras el niño de los padres le manda estos mandatos no verbales que limitan, su estado padre le da consejos verbales. Los que suenan bien: sé el mejor, trabaja duro. A eso se le llama contraargumento. Entonces el niño escucha: sé valiente, pero siente: no te alejes de mí. ¿Cuál creen que gana? Exacto, el mandato no verbal, siempre. Al final, todos estos mensajes y dinámicas familiares nos asignan un rol principal en el drama de nuestra vida.
Casi siempre es uno de estos tres, del triángulo dramático de Cartman. El perseguidor, que siempre culpa y critica, el saldador, que ayuda sin que le pidan para sentirse valioso, o la víctima, que se siente oprimida, incapaz. Y así vamos por la vida, buscando a otros que jueguen los roles que nos faltan. Bueno, ya vimos la naturaleza tan limitante del guión. Pero, ¿hay otra opción? Por suerte sí. Y es súper importante diferenciar entre vivir en piloto automático con el guión y diseñar a conciencia un plan de vida. Vamos a ponerlos cara a cara. Por un lado, el argumento o guión de vida, ese programa automático, y por el otro, el plan de vida, la creación deliberada de nuestro propio futuro. A ver, esta tabla es, muy reveladora. Pone las cosas en blanco y negro. Por un lado, el origen. Un plan de vida es fijado por nuestro adulto, la parte racional, lógico. Pero el guión, ese lo crea el adulto del niño, es decir, con pensamiento mágico. Luego, la racionalidad. El plan es realista, el guión totalmente irracional. Y la flexibilidad, importantísimo. El plan se adapta, responde a nuestras necesidades. El guión, en cambio, es rígido, predeterminado. Y aquí está el remate. El plan es constructivo, nos potencia, mientras que el guión bueno suele ser limitante o hasta destructivo. Y así es como se ve un plan de vida en acción. Se parece mucho a lo que conocemos como gestión del tiempo y de objetivos. Es un esquema que toma en cuenta a propósito todos nuestros roles y áreas vitales. El trabajo, la pareja, la familia, los estudios, los hobbies. No deja que un programa infantil tome las riendas. Es en esencia un acto de autonomía. Esto nos lleva a la última sección, y la más esperanzadora, creo yo. Si ya tenemos un guión instalado, ¿estamos condenados a repetirlo para siempre? ¿O es posible de alguna manera agarrar el teclado y reescribir nuestro propio código? El cambio es posible, claro que sí, pero necesita dos cosas fundamentales. Primero, conciencia, darse cuenta de que algo no está funcionando. Y sobre todo, entender que no somos víctimas de las circunstancias, sino que el poder de cambiar está en nosotros. Y segundo, desear cambiar y tomar total responsabilidad. Es pasar de la queja a la acción. Pero para tomar conciencia, hacen falta herramientas que nos dejen ver lo invisible. Y la principal para diagnosticar el guión familiar es el genograma. Pensemos en él como el mapa del ADN psicológico de una familia. Aquí vemos un ejemplo. El genograma dibuja toda la red de relaciones, roles, mandatos y patrones de conducta a lo largo de por lo menos 3 generaciones. Y de repente, ¡pum!, el rompecabezas familiar se hace visible. Vemos cómo se repiten los destinos, los roles, los mensajes, y empezamos a entender de dónde vienen las piezas de nuestro propio guión. Una vez que el guión ya está a la vista, la técnica terapéutica clave para cambiarlo es la redecisión. Es esa increíble capacidad que tenemos de, simbólicamente, volver a la escena de la infancia donde aceptamos un mandato que nos limita y con los recursos y el apoyo que tenemos hoy como adultos, tomar una decisión nueva. Es un acto profundo de liberación, de autonomía. Así que, al final, todo se reduce a esto. Nuestro guión inicial, el primer borrador de nuestra vida, lo escribieron otros en nuestra infancia, pero la pluma ahora está en nuestras manos. La pregunta que queda en el aire es: ¿vamos a dejar que ese viejo programa siga corriendo en bucle o vamos a tomar la decisión de escribir los próximos capítulos?